Profunda de Fe de 1689, nuestra confesión. Amén, nuestra confesión. Este es el mensaje número 45 y estamos entrando al capítulo 13. Recuerden que estamos viendo en la confesión una parte que se llama el Ordo Salutis o el orden de la salvación, y comenzamos a mirar, después de que se habla de la obra de Cristo a nuestro favor, comenzamos a mirar cómo el Señor nos hace lo que se llama un llamamiento eficaz. Hablamos de la regeneración. Después, en ese llamamiento veíamos cómo Él nos ha justificado, capítulo 11 de la justificación por la sola fe. Y veíamos que un resultado de la justificación, hermanos, es la adopción. Él nos ha adoptado como sus hijos. Ahí habíamos quedado así como 15 días en esa parte. Y ahora pasamos al capítulo número 13, que es de la santificación. Ese más o menos es el orden que traemos. Primero tiene que haber un llamamiento específico de Dios, es decir, una regeneración en nuestras vidas. Él entonces nos justifica, nos declara sin pecado, luego Él nos adopta en su familia como sus hijos. Pero ¿qué? Si no vamos a la gloria de una, si todavía no pasamos a la última parte, como veíamos el miércoles, que es la glorificación, sino que estamos en un mundo caído, y en ese mundo caído, como hemos visto en la carta a los Romanos, tenemos un remanente de pecado, y lo vamos a ver ahora acá, y por eso surge la necesidad de la santificación. En esa parte de la santificación uno puede también darse cuenta que la santificación hace parte de la perseverancia de los santos. Es decir, los santos perseveran hasta la venida de Cristo, pero esa perseverancia obviamente es en una vida santa, una vida de santificación. Por eso los autores de la confesión, en esa parte del Ordo Salutis, obviamente lo hacen en esa parte lógica, y aquí seguiría la santificación. Vamos primeramente, a manera de introducción, ver que al salvarnos Dios nos hace partícipes de su naturaleza divina. En 2 de Pedro vamos a leer 2 de Pedro 1, 3 y 4, donde dice así la escritura. 2 de Pedro 1, 3 y 4 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Todo lo que pertenece a la vida de Dios y a la piedad, dice que nos ha sido dado por su divino poder. Recuerden que ya somos hijos acá. Como somos hijos, entonces nos ha sido dado todo esto por su divino poder. Pero luego dice: mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Nos ha sido dado por un llamamiento primero que hubo, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Esas grandísimas promesas que nos ha dado, dice que a través de ellas podemos llegar a ser participantes de la naturaleza divina. Pero luego aquí dice cómo: habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias, esa parte de ser participantes de la naturaleza divina, que obviamente se ha dado para que muchos crean que de alguna manera Dios ha deificado esta palabra al creyente, y por eso hablan de Jehová Junior y hablan de que somos diosesitos y todo eso. No, nada tiene que ver. Es impresionante, pero hoy día muchos creyentes usan el poder de la palabra, diciendo que de la misma manera que Dios tiene poder en la palabra para crear cosas, entonces hay un milagro en tu boca, hay un poder en tu boca para crear cosas. Y uno de los versículos que usan es que hemos sido participantes de la naturaleza divina, es decir, de alguna manera tenemos el poder de Dios para hacer las cosas. Pero eso es un error, hermanos. Eso no es cierto, eso no es verdad. Por eso quiero traer a William Hendriksen, este comentarista, que él dice lo siguiente, basándose en ese pasaje. Él dice: Pedro nos informa que mediante estas promesas compartimos la naturaleza de Dios, mediante las promesas que acabamos de leer, de que el Señor nos abrió el cielo cuando las bendiciones de Dios por estar en Cristo hemos sido beneficiados. Entonces dice que esas promesas, dice que aunque esta afirmación se presta a muchas interpretaciones, debemos notar con cuánto cuidado y precisión ha escogido Pedro sus palabras.
Él dice que nosotros tenemos parte en la naturaleza de Dios, no en su ser. Me llamó la atención esto. Nosotros tenemos parte en la naturaleza de Dios, no en su ser. Él ha escogido el término naturaleza porque indica crecimiento, desarrollo y carácter. Note, naturaleza indica crecimiento, desarrollo y carácter. Ahora, la expresión de ser, o sea, en este caso Dios, por contraste, apunta a la esencia y a la sustancia. La palabra ser apunta a la esencia y a la sustancia de Dios. Nosotros nunca podemos participar de la esencia de Dios, nunca, ni en ese sentido, la sustancia, porque somos y seguimos siendo seres humanos que hemos sido creados por Dios. Lo que Pedro revela es que compartimos la santidad de Dios. Me llamó la atención acá. Lo que Pedro revela es que compartimos la santidad de Dios, lo que experimentamos cuando el Espíritu Santo mora en nuestros corazones. Y por eso quise traer este comentario de William Anderson, porque ahí es donde nos apunta el hecho de que seamos nosotros ahora participantes de su naturaleza divina. No nos habla de que ahora tenemos la esencia de Dios o que somos diosesitos, hay algo, no, hermano. Somos participantes de su naturaleza en el sentido de que somos participantes de su santidad. Y eso es lo que vamos a ver ahora, apuntar a lo que es la santidad. Y esto tenemos que tenerlo claro, tanto para Dios que es santo como para nosotros que somos santos. Y la confesión precisamente quiere aclararnos esa parte. Es decir, nos salva, el Señor nos ha salvado y luego comienza a restaurar su imagen en nosotros, que es lo que podemos llamar la santidad. Eso se llama santidad, la restauración de la imagen de Dios o la imagen de Cristo en nosotros. Recuerde que el hombre perdió, o no la perdió, sino más bien se deterioró, se malogró la imagen de Dios en el hombre. El hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Luego cuando el hombre peca, Adán entró en pecado, y toda la descendencia de Adán nace con una imagen corrupta, corrompida, deteriorada. Entonces en Cristo Jesús, y lo vamos a ver, esa imagen es restablecida. Entonces somos apartados, o sería santificados totalmente para Dios. Por eso dice la Escritura que sin santidad nadie verá a Dios. Es decir, Dios es santo, pero Dios debe hacernos santos a nosotros si queremos estar con Él. Como dice Hebreos 12:14, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ok. A manera de introducción, entonces vemos la importancia de la santidad. Y vamos a ir, tengo 2 domingos para hablar de esto, el de hoy, dentro de 8 días. Porque este capítulo 13 de la santidad trae 3 párrafos. Hoy vamos a hablar del primero, dentro de 8 días con la ayuda de Dios hablaré de los otros 2 porque son seguidos, el uno depende del otro, por eso no quiero separarlos. Pero hablemos del primer párrafo número 1 de hoy, pudiéramos ponerle la descripción de la santificación. La descripción de la santificación. De hecho, hermano, usted ya tiene un boletín y en ese boletín se habla acerca de la santidad. Porque hay 3 elementos en la santidad que es importante que lo entendamos, hablando del creyente. Hay 3 elementos en la santidad del creyente, que es lo que vamos a estar manejando ahora. El primer elemento se llama una santidad posicional. Santidad inicial o una santidad posicional, que es la que tenemos en el mismo momento de la justificación, o es como la justificación. Somos santos, ya somos santos. Pero hay una realidad que la Biblia nos habla, y una santidad progresiva, que es la santidad en la cual estamos ahora nosotros, donde la Biblia nos ordena una y otra vez a que seamos santos. Entonces, si la Biblia ordena que seamos santos, es porque no somos santos todavía. Entonces hay que entender esa diferencia. Hay una santidad posicional, que es la que ya tenemos, y sin esa santidad nadie verá al Señor. Pero hay una santidad progresiva, la cual Dios espera que nosotros caminemos en esa santidad. Y el tercer aspecto de la santidad es que hay una santidad final, no sé si llamarlo total o completa, pero por lo menos es la santidad donde ya llegamos a la glorificación y ya somos santos. Voy a leer primero y luego definimos un poco santidad, pero bueno. La descripción entonces de la santidad, y el párrafo número 1 de nuestra confesión, que tiene 6 secciones, dice así: aquellos que están unidos a Cristo son llamados eficazmente y regenerados, esto ya lo vimos, teniendo un nuevo corazón y un nuevo espíritu,
creados en creados en ellos en virtud de la muerte y la resurrección de Cristo, porque sin Cristo no hay nada. Ahora dice, son aún más santificados de un modo real y personal. Alguien dice, pero ¿cómo puedo ser más santo? En la justificación usted no puede ser más justo, ya está justificado. En la santificación inicial usted no puede ser más santo, ya está santo, y ahora voy a hablar de eso un poco. Pero aquí la confesión dice que aún así, dice que somos, que aún son más santificados de un modo real y personal. ¿Y cómo es esto? Mediante la misma virtud, por su palabra y el Espíritu que mora en ellos. Dice que el dominio del cuerpo entero del pecado es destruido y las diversas concupiscencias del mismo se van debilitando y mortificando toda tu santidad más y más. Y se van vivificando y fortaleciendo más y más en todas las virtudes salvadoras para la práctica de toda verdadera santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Yo sé que pues muchos, y lamentablemente pues creo que el miércoles hablamos también de eso. Hay muchos teólogos que han dicho que ya el Señor nos justificó, ya nos santificó, ya no hay nada más que hacer. Que lo único que toca es esperar el momento de la glorificación. Y se han levantado muchos grupos así, hay iglesias que creen eso. Hay iglesias que dicen, ya yo soy justificado, ya por la fe, ya el Señor me perdonó, ya el sacrificio, ya no hay nada más que hacer en mí. El asunto es que la Biblia nos habla y nos amonesta a ser santos, y por eso los teólogos tuvieron que entrar a definir estas conclusiones de la santidad, de los tres aspectos de la santidad, para que las personas no se vayan a los extremos. ¿Cuál es el extremo? Lo veíamos el miércoles. Uno es que hay gente que dice, ya el Señor hizo la obra por mí, ya me santificó, esto ya no nadie lo cambia, ya soy de Él, soy elegido, y hablando del Ordo Salutis, llegamos a esa conclusión. Al que el Señor amó desde antes de la fundación del mundo y lo predestinó, Él va a ir a la glorificación en esos 10 aspectos del Ordo Salutis que veíamos el miércoles. Va a llevar a la glorificación sí o sí, sea que yo peque o no peque, sea que yo vaya a la iglesia o no vaya, o sea, esto va a ser así. El asunto, hermanos, es que quien piensa de esa manera, pues uno duda de que realmente haya sido llamado. Tiene un concepto en su mente muy errado, porque a santidad nos llamó el Señor. Porque las personas que piensan así están diciendo, ya el Señor hizo la obra por mí, yo no tengo que preocuparme por mi santidad, por guardar su palabra. Eso es irrelevante cuando la Biblia registra que eso tiene una relevancia profunda. Entonces la gente se queda en ese extremo. Ahora, el otro extremo, hermanos, y esto también es muy peligroso, es lo que llamamos nosotros el legalismo. Es que hay personas que llegan y dicen, a ver un momentico, nosotros no somos santos. Nosotros vamos a ser santos, es más, podemos llegar a la perfección en esta vida, porque ellos ignoran o no pueden entender la santidad inicial o posicional que tenemos, y no pueden entender la santidad o la glorificación, sino que ellos dicen, Dios nos llama a ser santos acá y es acá. La santidad es una sola y debemos procurarla, y las personas pueden llegar a ser santos aquí. Creo que el miércoles hablábamos que por eso han existido los monasterios, la vida ascética, todo esto, porque las personas se han querido separar, pensando que son más santos en esas vidas monásticas, todo eso. Entonces, y entonces el legalismo entra ahí, porque entonces ya miran a las personas y cómo se visten, si se pinta, si no se pinta, qué hace, y andan allí a todo. Yo tengo que ser santo, porque si no, me voy a perder, me voy a condenar. Entonces hay una situación allí muy seria. Y es por no entender esos tres aspectos. Pero cuando tú y yo entendemos esos tres aspectos de la santidad, vamos a estar ahora con una posición de santidad, hermano, que yo ya soy santo, no porque yo hice algo, no porque yo procuré algo, sino que el Señor me ha santificado. Él me ha santificado, y por eso Él mismo llamó a su novia y Él mismo la purificó. Él me lavó, me limpió, me santificó, y por eso voy a la gloria. Lo otro es que estoy seguro, hermano, de la glorificación. Va a haber una santidad final completa, y cuando yo puedo tener como una esperanza allí, cuando veo mi pecado, cuando veo mi debilidad, cuando veo que no soy tan santo, que no me puedo purificar, que siempre como que la embargo, entonces hay una esperanza de que un día voy a estar en una santidad plena donde ya no va a haber pecado. Y esto me lleva al tercer punto, entonces, de que si ya tengo esas dos, son seguras, hermano, Dios entonces dice, ahora mi responsabilidad aquí abajo es santificarme. Entonces los
párrafos 2 y 3 que vamos a ver, vamos a verlo dentro de 8 días, vamos a ver allí las dos partes de la santificación, por eso tal vez no me detenga mucho allí, que tiene que ver con la mortificación del pecado y el crecimiento en la virtud. Esas son lo que vamos a ver en los dos próximos párrafos de la confesión, la mortificación del pecado y el crecimiento en la virtud de la santificación. Por ahora vamos a hacer definiciones nomás. La sesión número 1 se habla de la obra regeneradora y santificadora. Dice la primera sesión de este párrafo número 1, dice: aquellos que están unidos a Cristo, es decir, si aquí no hay unión, no hay nada, esos es porque han sido llamados eficazmente y han sido regenerados. Dice la confesión: ellos tienen un nuevo corazón y tienen un nuevo espíritu creados en ellos en virtud de la muerte y la resurrección de Cristo. Es decir, ese espíritu nuevo que se le dio, ese corazón nuevo que se llama la regeneración o el nuevo nacimiento, es gracias a la obra de Cristo, a la muerte de Cristo. Y entonces ahí es donde uno puede ver que el Señor nos llamó a una vida diferente. Hermano, no lo tengo aquí en mis apuntes, pero yo quiero que lo tenga claro, y es lo siguiente: entendamos la palabra santo. Yo creo que si entendemos la palabra santo, tanto como para Dios como para nosotros, esto nos va a ayudar. Lo primero que tenemos que entender de la palabra santo con relación a Dios, la palabra santo, hermano, es distinto, es diferente, o es separado, o es apartado, o es consagrado, todo esto es lo mismo. Pero a mí me gusta mucho la palabra distinto, o la palabra diferente. Cuando hablamos de la santidad de Dios, lo que está diciendo es que Dios es diferente a la creación o a la criatura. Y eso tenemos que tenerlo claro, mi amado hermano. Cuando hablamos de que Dios es santo, estamos diciendo que Él es diferente a nosotros. Él es distinto a nosotros. Y eso tenemos que entenderlo. Ahora, en segundo lugar, cuando hablamos de la santidad, ojalá esto le quede claro, para el creyente, está hablando de que el creyente es distinto, es diferente al mundo, a los que no son creyentes. Es distinto al que no es regenerado. Y note esto como nos va a ayudar, porque el Señor nos santificó, es decir, nosotros éramos de allá, pero el Señor nos ha trasladado, es decir, Él nos ha separado, o nos ha santificado, o nos ha apartado para los propósitos de Dios. Estamos en el mundo, pero somos santos. Es decir, aunque vivimos en el mundo, no vivimos como el mundo, no hacemos lo del mundo, no practicamos las obras del mundo, porque somos santos, somos diferentes. Y esa diferencia más bien nos impulsa a mirar a Dios, que es diferente a nosotros, para nosotros tener su imagen. En esta primera parte, no voy a leerlo todo, pero Ezequiel 36, 25 al 27 es muy claro, donde nos dice que el Señor nos va a dar un nuevo corazón y va a poner un espíritu nuevo dentro de nosotros. Y uno ve cómo es la obra de Dios. Dios es el que envía el agua para limpiar. Dios es el que quita ese corazón. Dios es el que pone ese nuevo corazón. Dios es el que pone el espíritu nuevo para que nosotros caminemos. Y Dios es el que hace que nosotros andemos en la palabra. Es decir, la santidad entonces es una obra de Dios en nosotros, que quien no hace esto, pues es imposible que no lo haga. Dios no puede operar santidad en una persona que no es de Él, que no es regenerada, pero una persona que es regenerada como nosotros, teniendo un nuevo corazón que Él mismo lo puso, entonces nosotros sí podemos vivir en santidad, porque no es nuestro esfuerzo, mi amado hermano. Que esa es la gran diferencia que hay, y yo lo digo aquí, nunca me cansaré, entre las religiones y la religión verdadera, que es la que tenemos nosotros. Todas las religiones apuntan al esfuerzo del hombre para consagrarse. Todas las religiones están esperando en que el hombre tome una decisión para dejar su pecado y abrazar ahora las virtudes espirituales. Nosotros no. El cristiano genuino sabe que fue Dios quien lo sacó y fue Dios quien lo santificó. Es una obra de Él en nosotros. Y como es una obra de Él en nosotros, esa obra se tiene que evidenciar. Es lo que yo aquí he dicho hasta la saciedad, hermano. No, ustedes conocen árboles frutales, pero un árbol, digámoslo acá, de manzanas, o como sea usted lo haya visto, él no tiene ningún esfuerzo para producir manzanas. Él va a tener mucho esfuerzo si quiere producir aguacates, pero nunca va a poder. Porque él solamente,
¿cómo le decimos? La sustancia de Él, el ser de Él es manzano y Él produce manzanas. Así que si tú y yo hemos sido apartados y separados por Dios, tú y yo deberíamos producir únicamente el carácter de Cristo, que es el que está en nosotros. Obviamente, porque hablamos de santidad, porque no lo podemos hacer de una, sino que es algo que se va a ir dando en nosotros de manera progresiva. Es decir, cuando tú y yo venimos al Señor, no cambiamos automáticamente, sino que tiene que haber un proceso y seguimos cambiando, hermano. En mi vida yo lo he visto. Tal vez yo no soy el mismo ahora que hace 8 días, que hace un mes, que hace un año atrás. Se han venido operando cambios por la palabra de Dios en mi vida, y se han ido operando cambios por la obra del Espíritu Santo en mi vida, y eso se llama santidad. Cada vez debemos parecernos a Jesús, y eso es santidad. En 1 Juan 3, 8 y 10, hablando de esa parte de la santidad, por eso se habla de esta manera. 1 Juan 3, 8, mire lo que dice: el que practica el pecado es del diablo. Esto es tajante. Pero luego dice, ¿cuál es la razón? Porque el diablo peca desde el principio. Luego dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Para qué apareció Cristo? Deshacer las obras del diablo. Y ahí las obras del diablo es el pecado. Pero luego dice, todo aquel que es nacido de Dios, que es lo que estamos hablando, tiene un nuevo corazón según la confesión, no practica el pecado. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Pero note acá, ¿cuál es la razón por la cual no se puede practicar el pecado? Aquí no está diciendo que no puede caer en pecado. Puede caer, pero no puede practicar. La práctica es una vivencia en ese estado pecaminoso, donde no hay una salida, donde no hay un arrepentimiento, donde no hay un abandono, sino que se está practicando día a día constantemente y no se sale de ahí. Pero eventualmente un hijo de Dios, cuando cae en un pecado, él se levanta rápido, de ahí sale de ahí. Pero este es el punto, verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Y esta es la razón, porque la simiente de Dios permanece en él. Ojalá que este texto, hermano, taladre en nuestras vidas. La simiente de Dios permanece en él. Y eso se habla de la unión que tenemos con Cristo. Esa unión que tenemos con Cristo está ahí y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahí está, no puede pecar. Otra vez, el contexto es no puede practicar el pecado, porque pecar todos, pero no puedes practicar el pecado. De hecho, cuando practica el pecado o va a comenzar esa práctica de pecado, él se tiene inmediatamente que arrepentir. El Espíritu Santo no lo va a dejar, tiene que salir corriendo de ahí. Pero luego sigue diciendo, verso 10, y esto es duro: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, es decir, que peca, porque el que no hace justicia peca. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios, o no es nacido de Dios. ¿Ve? Pueden venir a la iglesia, pueden sentarse, pueden ser diáconos, pueden ser pastores, pueden ser lo que sea, pero si viven en una práctica pecaminosa, no son de Dios. Eso es el punto, y esto es una realidad. Y aquí, hermano, en la tierra se puede engañar a todo el mundo. El asunto es cuando Dios nos llama a su presencia, que tú y yo no sabemos. Puede ser ahora, esta tarde. Uno no sabe. ¿Qué pasaría si en este momento explotara una bomba ahí al frente, aquí, la mitad no fuéramos? Bueno, yo estoy más lento, ¿no? Ya se asustaron los que están a la ventana. ¿Qué pasaría? La pregunta que hacemos en evangelismo: ¿estás seguro de que va a la presencia del Señor? O lo otro, sonó la trompeta, Dios mío, y el Señor viene en la gloria ya para llevarnos. Ese es el punto, hermanos, la seguridad. Bueno, entonces esa primera parte, la obra regeneradora y la santificación, viene como resultado de la obra regeneradora. Si no hay nuevo nacimiento, ¿para qué pedirle a una persona que viva en santidad? Me llama, por lo menos una señora me llamaba de España y me hablaba así. Ella quiere su familia, busque la iglesia y obviamente otras cosas que quieren, pero entonces siempre yo voy al mismo punto. Permíteme que yo vaya y yo lo primero que hago es hablarle del evangelio. Mire,
puede llegar con problemas tan urgentes y todo. Es más, la persona puede llegar muriéndose. Pero lo primero que tengo que hablarle es de la fe. Es lo primero. Además, si está que se muere más rápido, hablarle de Cristo antes de aplicarle la medicina natural. Porque es que es vida o muerte. Entonces, cualquier situación, cualquier persona, lo primero que hay que hablarle es el Evangelio, y hay que llevarle a si él realmente tiene un nuevo corazón, si él realmente ha sido regenerado, si él realmente ha nacido de nuevo. Y esa es la gran preocupación. Hay un pastor aquí en Cali, muy conocido y está cogiendo fuerza y todo, pero de los viejitos ya. Y no sé si él está escuchando la Reforma. Creo que él ha escuchado la Reforma y ha leído mucho y publicó, creo que fue el viernes, algo allá en su muro, harto y hablando de esto, hablando del nuevo nacimiento, que porque mucha gente ha estado en la iglesia y se ha colado y que no son verdaderos. Y entonces digo, oh, tremendo este hombre. Y entonces yo le coloqué algo por ahí y le dije, es que el problema hemos sido nosotros los pastores, que nos preocupamos fue por tener muchas personas, aunque él hablaba de eso, que hoy día las iglesias tienen tanta gente y se han preocupado por cantidades de personas y no si realmente son regenerados. Cuando yo leí el artículo le dije, para que era reformado. Pues yo sé que no es reformado, pero están entrando ahí porque se están dando cuenta que hay mucho falso. Hay muchas personas que no son cristianas. El punto, y yo le hablaba, es que el error es por la famosa oración de fe, porque las personas han llegado, se les ha presentado el Evangelio y se les ha llevado a una oración de fe, y uno ha deducido con eso que ya es un hijo de Dios. No, pueden haber personas hasta de años dentro de la iglesia, aún una iglesia reformada, sin ser hijo de Dios, porque esto es una obra que solamente Dios hace en cada corazón, y lo hace en la medida que la palabra está entrando allí, y es un milagro. Es el mayor, el más grande milagro del Señor, regenerar a una persona, darle un nuevo corazón, cambiar ese corazón, pero eso está en la providencia de Dios. Nosotros solamente predicamos el Evangelio. Entonces, lo más importante, hermanos, y que tenemos que mirar con las personas, es ver si realmente son regeneradas, si han nacido de nuevo, porque después viene el problema. Después de muchos años explotó algo por ahí, ¡rum! Como pasó en la iglesia Hilson. Es impresionante, porque eso no fue solamente en Nueva York o en Miami, de estos pastores famosos allá donde la iglesia creció, sino la iglesia madre. ¿Dónde es que la iglesia? ¿Cómo se llama? En Australia, el mismo pastor de allá se ha involucrado en relaciones ilícitas, problemas sexuales. Iglesias tan grandes, tan llenas del Espíritu Santo, ¿con qué moveres? Estoy haciendo así, ¿no? ¿Y qué pasó? Si el Espíritu Santo está ahí, si son profetas, porque un profeta se supone que el Espíritu Santo le está hablando constantemente. ¿Qué pasó con el carácter? ¿Por qué salieron torcidos? O sin ir a hablar de esa parte sexual, ¿por qué aman tanto el dinero? Lo aman tanto y son tan egocéntricos que hasta tienen aviones privados. Yo digo, Dios mío, ¿qué no haría yo con esa plata? En vez de comprarme un avión, ¿qué no haríamos nosotros, hermano? Creo que el pastor Juan Carlos era que hablábamos, ningún problema si tiene un carro, pero ¿por qué tiene que tener el carro más lujoso y de alta gama, pudiendo comprarse uno más suave, más bajo? ¿Ah? Eso es avaricia, eso es amor al dinero, y eso habla de un corazón no regenerado. No puede ser. Pero entonces también tenemos en la vida cristiana muchas personas que no son regeneradas, y ese es el problema. Entonces primero la confesión nos tiene que hablar de que no va a haber santidad, mi amado hermano, si no hay un corazón regenerado. Es decir, ¿cómo yo le voy a decir a alguien que viva santo? Es más, yo siempre me cuestiono, y con mi esposa hablamos, sí, hablamos de ustedes, sí, señores, y fulanito de tal, pero ¿por qué será que siempre es lo mismo? No cambia, ¿qué será? Entonces llegamos al punto, mi esposa me dice, ¿será que no es regenerado? Y a lo mejor. Hermano, solo un regenerado va a caminar en santidad, y si no, no va a poder. Las sesiones 2, 3 y 4
nos hablan de la forma en que se da la santificación. Sesiones 2, 3 y 4 nos hablan de la forma en que se da la santificación. Dice, aún más, santificados de un modo real y personal, mediante la misma virtud, es decir, la misma que nos regeneró, que es por su palabra y espíritu que mora en ellos. ¿Cómo nos santifica el Señor? De la misma manera que fuimos regenerados. Fuimos regenerados por la palabra de Dios, fuimos regenerados por la obra del Espíritu Santo, somos santificados ahora por la obra del Espíritu Santo usando la palabra de Dios. No hay otra manera. ¿De qué sirve que una persona quiera vivir una vida santa si se va solo a orar y no tiene la palabra de Dios? Yo diría, tenga más la palabra y luego ora. Ora conforme a la palabra. Ahí está el Espíritu Santo. En Juan 3, 3, 5 y 6 dice así lo siguiente: respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo a Nicodemo, que el que no naciere de nuevo, note, no puede ver el reino de Dios. Se requiere regeneración para ver, y ese ver el reino de Dios ya comienza a hablarme de algo que yo puedo ver. Si no he sido regenerado no voy a poder ver, donde me está hablando de un proceso de santidad. Inicia con un corazón regenerado para luego poder ver. Verso 5 dice, Jesús le dijo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Regenerado para poder ver santidad, regenerado para poder ver y entrar. Esto me habla de un proceso de santidad. Romanos capítulo 6, versículo 17 al 22, lo voy a leer rápido. Romanos 6, 17 dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, note que eso éramos, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados, y libertados del pecado. Esto es importante, libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Nadie puede ser siervo de la justicia si no ha sido libertado del pecado. Y aquí está hablando entonces de la obra regeneradora. Luego dice el 19, hablo como humano. Y ahora note lo que pasa acá. Por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. ¿Qué hacíamos nosotros para pecar? Presentábamos, éramos nosotros los que presentábamos, porque teniendo una naturaleza pecaminosa corrupta, que lo único que quería era pecar, entonces nosotros mismos presentábamos nuestros miembros para servir al pecado y a la inmundicia. Pero mire ahora, así ahora para santificación. ¿Vio? Así ahora que es creyente, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Ahora note, ¿por qué dice que ahora yo debo presentar mis miembros para santificación? Porque tengo una nueva naturaleza, porque tengo la regeneración, y en la regeneración que tengo, el Espíritu Santo está en mí, pero yo debo presentarlos. Es decir, el pecador, él es pecador, está cautivo del pecado, pero él presenta sus miembros. Él puede decir no voy, o puede decir sí voy. Él es pecador totalmente, pero él debe presentar sus miembros, porque él es libre para ir a pecar o no pecar. Él lo puede hacerlo. O sea, él es pecador ya. Estoy refiriendo al acto como tal. Él puede decir no o puede decir sí, aunque siempre termina diciendo que sí, pero bueno. Pero en esa misma condición dice, bueno, ahora ustedes son libres del pecado, pero son siervos de la justicia. Tienen una naturaleza en ustedes que es regenerada. ¿Qué les toca hacer ahora? ¿Se van a quedar ahí pasmados? No, vamos a presentar nuestros miembros a la santidad. Es lo que dice. Así ahora para santificación. Por eso le digo, en esta parte que yo debo presentarlo para santificación, si no entiendo los tres facetas de la santificación, entonces hay personas que dicen, si usted no es santo se va para el infierno. Y hay otros que dicen, no, ya soy santo, entonces no hago nada. No, ojo, que aquí estamos hablando ya, eso mejor lo explicaré dentro de 8 días, la santidad progresiva. Así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Hermano, cuando usted piense en su pecado pasado, ¿se avergüenza? Yo me avergüenzo. Yo cuando pienso en lo que yo hice, yo diría, Dios mío, ¿por qué lo hice? Si no lo hubiera hecho, Señor, no hubiera pasado por aquí.
y eso lo avergüenza a uno. Versículo 21, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas en las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte, es decir, el fin del pecado es muerte, pero dice el 22, note, mas ahora, y ahora es ahora que estamos aquí, ahora que estamos viviendo, mas ahora que habéis sido libertados del pecado. ¿Cuándo fueron libres del pecado? Amén. ¿Qué dice entonces? Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Hermano, libre del pecado, eso va unido, es hecho siervo de Dios. Si no fue hecho siervo de Dios, no ha sido libre del pecado. Libre del pecado y hecho siervo de Dios. Eso es lo mismo la santidad. Santidad es apartados del pecado, consagrados al Señor. No es que soy apartado para quedarme quieto. No, yo soy apartado del pecado para consagrarme al Señor. Soy libre del pecado para ser ahora siervo del Señor o esclavo de la justicia. Dice, mas ahora, y esto es una realidad que le pasó al regenerado, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, note, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. El regenerado tiene un fruto, se llama la santificación, es decir, él va a caminar en santidad. Ya dentro de 8 días voy a hablar de eso, pero santidad es ser más como Jesucristo. Es ser más como Jesucristo. Y la única manera de yo encontrar esa parte es en la palabra de Dios. Saber quién es Cristo, hermanos. Desde el Antiguo Testamento, todo el Nuevo Testamento, dónde está Cristo, saber de quién es Él. Y en esa medida voy tomando el carácter. De hecho, quiero llegar allá para que lo miremos. Creo que traje aquí los versículos. Entonces, aquí entonces podemos ver que hay una santidad progresiva. Pero miremos un momentico la santidad posicional y progresiva, que lo vamos a encontrar en esos pasajes. Mire, 1 Corintios 1, 2 y 3. Y son versículos que tenemos que tener claros por si alguno tiene problema. ¿Y por qué teológicamente nos dejamos meter? Hay gente que me ha dicho así. Hay gente que me ha dicho a mí, lea la Biblia y crea lo que dice la Biblia y los versículos. Eso no recibe esos conceptos teológicos. O sea, lo que me van a decir muchos es, eso de las 3 fases de la santidad, esos hombres que definieron eso. Bueno, sí, pero lo definieron basado en la palabra de Dios. Eso es teología. Teología es estudio de la palabra de Dios, estudio de Dios. Y de ahí sacamos conclusiones. Y esos teólogos sacaron las conclusiones de una santidad posicional o inicial, de una santidad progresiva, de una santidad final, porque la Biblia así lo dice. Entonces vamos a mirar esos pasajes. 1 Corintios 1:1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, note, a la iglesia de Dios. A la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿Cómo lo va a llamar? A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Y nos metió, ahí nos metió a todos. No es la iglesia de Corinto solamente, sino la iglesia que se reúne en cualquier lugar, en cualquier era, en cualquier momento. ¿Cómo lo llama? Santificados en Cristo Jesús, santidad posicional. Ya somos santos, hermanos. ¿Por qué? ¿Cómo así que ya soy santo? Sí, porque tú y yo ya fuimos separados de lo común. ¿Qué es lo común? El hombre pecador, el hombre caído, el primer Adán. Recuerde, y esto me ayudó a mí muchísimo para entender la diferencia entre el regenerado y el no regenerado. El no regenerado está en el primer Adán. El regenerado está en el segundo Adán, que es Cristo. Entonces fuimos trasladados del primer Adán al segundo Adán, hermano. Solo hay 2 Adanes, solo hay 2 tipos, digamos así, de humanidad. Los que están en el primer Adán, ¿para dónde van? Para el infierno. Pero los que estamos en el segundo Adán, vamos con Cristo. Entonces, para aquí, santificados en Cristo Jesús, a los santificados en Cristo Jesús, es decir, los que fueron apartados o sacados del primer Adán y pasaron al segundo Adán, que es Cristo Jesús, ahí somos santos. Santidad posicional, esto ya no lo cambia nadie. Fuimos separados, fuimos apartados para Cristo, santidad posicional. Entonces, a esos santificados en Cristo Jesús son llamados a ser santos. ¿Cómo? Yo pensaba que
que era una sola santidad. ¿Usted está viendo ahí dos? Santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Bueno, si ya estoy santificado, ¿por qué soy llamado a ser santo? Y luego dice, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo. Segunda de Corintios 7:1. Yo voy a leerlo primero porque quiero a propósito mostrarle algo. Segunda de Corintios 7:1, que es el que está ahí en el boletín que sale hoy. Así que amados, puesto que tenemos tales promesas, ahora vamos a ver cuáles son. Y está hablando otra vez a la iglesia, a los santos, porque es el mismo Corintios, le está hablando a los santos, santificados en Cristo Jesús. Entonces, como tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Cómo? Limpiémonos, ahí ya nos dice algo. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. O sea que la carne y espíritu se pueden contaminar, pero luego dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cómo? ¿Se puede perfeccionar la santidad? La inicial no, la final no. Entonces hay una que sí se puede, que es lo que se llama la santidad progresiva. Es decir, en este momento tú y yo, ¿y por qué se llama progresiva, hermano? Porque es una santidad que depende de un crecimiento en el ser del creyente, debido a que él viene de un mundo caído, es una mente totalmente corrompida, de tal manera que santidad implicaría ir renovando nuestra mente. Viene con una voluntad, unos deseos totalmente dañados, aunque el Señor los santifica inicialmente, pero él necesita ahora la pureza, la limpieza, el ir dejando esos hábitos, adquiriendo nuevos hábitos. ¿Por qué cristianos genuinos y verdaderos, no importa el tiempo que lleven, eventualmente caen en un pecado y a veces se amañan ahí? Porque no han sido perfeccionados en esa área. ¿O no? Tenemos muchas áreas que deben ser perfeccionadas. Así que cuando el Señor nos llama a santidad, es perfeccionar precisamente esa parte. Perfeccionando la santidad, ¿cómo? En el temor de Dios. Ahí está José. ¿Cómo yo pecaría contra mi Dios? Temor de Dios, ¿no? Es lo único que nos va a sacar. Aquí no es reprender al diablo, aquí no es... Hermano, inclusive le voy a decir algo, el temor de Dios nos lleva a una santidad preventiva. Que si yo sé que yo voy allá y va a ofender a Dios, yo mejor no voy. Que si yo sé que ese celular me está molestando y ahí como me entrando mucha pornografía, hermano, pues entonces yo no lo he hecho, pero sabe que estos días lo he querido hacer y alguien me va a ayudar como a eliminar, porque he notado que me están, sobre todo en el Facebook, he visto ahí cosas que manda, pues me tocó bloquear a una muchacha. Yo le he dado el sí hace mucho rato, yo no sé cuándo, es que me llegaban, pero ¿qué es eso? Publicaciones de ella con algunos desnudos, y esto que fue, me tocó ir correr, ¿y cómo hago? Hasta que la logré encontrar por allá y la tenía como amiga y me tocó bloquearla. El asunto es que cuando uno ve eso, hermano, uno quiere ver, ¿o no, varones? Entonces, santidad, de una vez, mire, ¿cómo resuelvo eso? Bueno, yo lo dejo ahí y más adelante va a aparecer, ay, quiero volver a darle clic. Dele clic y verá que le sigan llegando y le van a seguir llegando y le van a seguir llegando hasta que se vuelva un adicto a eso. No, hermano, hay que de una vez bloquear eso y sacarlo. ¿Amén? Obviamente eso no se va a hacer así que porque sí. Necesitamos ir creciendo en la santidad. Perfeccionarle la santidad en el temor de Dios. Ahora sí, permíteme, vamos a 2 de Corintios 6:14 y lo voy a conectar allí rapidito con el 7:1. ¿A qué se refiere? Porque dice el 7, así que amados, puesto que tenemos tales promesas. ¿Cuáles son las promesas? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Pero por qué? Perfeccionarle la santidad en el temor de Dios. Vamos a ver cuál es esa contaminación de carne y de espíritu. 2 de Corintios 6:14, escuchen, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Se están uniendo en yugo desigual con los incrédulos. Porque luego dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Hay comunión entonces. ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Parece que la luz se estaba metiendo con las tinieblas. ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿Cómo? Luego pregunta, ¿o qué parte del creyente con el incrédulo? Parece ser que había mucha relación entre los creyentes con los incrédulos. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Luego dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente.
soy el templo, o llamémoslo así, como más romántico, somos la casa de Dios. Yo, mi cuerpo. Cuando usted piense así, hermano, por la mañana se levanta, Señor, mi cuerpo es tu casa, tu habitación, tú moras ahí, yo no te voy a ofender, por eso no debo pecar. Somos el templo de Dios viviente. Luego dice, como dijo Dios, habitaré, esta es la promesa. En otras palabras, ¿por qué ustedes se están uniendo con esas relaciones ilícitas? ¿Acaso ustedes no son templo de Dios? Y ahora mire la promesa es esta: habitaré y andaré entre ellos, seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Ustedes son pueblo de Dios. Por lo cual dice, salid del medio de ellos. Es decir, a esta iglesia que estaba contaminándose, estaba recibiendo relaciones con los impíos. Yo no sé si tus amigos son cristianos o son impíos, la gran mayoría son impíos, yo no sé, pero esas relaciones hay que irlas soltando, es lo que yo veo acá. Salid del medio de ellos y apartaos, santidad, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y luego dice, esta es la promesa también, y yo recibiré, y seré para vosotros por Padre, vosotros me seréis hijos. Y anote la promesa, Él es mi Padre, yo soy su hijo. Dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿cuáles? De que somos templo de Dios, de que somos hijos de Dios, de que Él es nuestro Padre. Como tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Si ve que la santidad tiene que ver con no relacionarnos con las cosas que hacen las personas afuera. No estoy diciendo que tenga amigos, que no tenga amigos inconversos, los puede tener, de hecho muchos familiares son inconversos, pero está haciendo lo que ellos hacen. Ese es el punto. O usted está de alguna manera influyendo en ellos para que más bien le copien a usted. Entonces el otro medio de la santificación, lo hemos dicho, es el Espíritu Santo, la palabra de Dios. Juan 15:3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Juan 17:17, santificados en tu verdad, tu palabra es verdad. Y rápido termino aquí, hermanos. Sesiones 5 y 6 nos hablan de la muerte, del dominio del pecado y nos hablan de la santidad brevemente. Y esta es la última parte, las últimas 2 sesiones de la confesión. Regáleme 5 minutos, hermano. El dominio del cuerpo entero del pecado es destruido, se lo vamos a ver dentro de 8 días. Las diversas concupiscencias del mismo se van debilitando y mortificando más y más, esto lo vamos a ver también dentro de 8 días, y se van vivificando y fortaleciendo más y más en todas las virtudes salvadoras para la práctica de toda la verdadera santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ahí está hablando de lo que va a tocar posteriormente, que la mortificación del pecado y el crecimiento. ¿Qué es santidad en sí para el cristiano? Mortificación del pecado y crecimiento de la virtud de Dios. Eso es. Diariamente, hermano, tú y yo debemos mortificar el pecado y debemos crecer en las gracias de Dios. Eso es lo que nos toca. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Ahí tenemos que pararnos. Mi viejo hombre murió con Cristo. Cuando Cristo moría, ahí murió. Ahora, morir es una manera de decir que perdió el dominio, para que el cuerpo del pecado sea destruido, no aniquilado. Se destruyó el poder del cuerpo del pecado, a fin de que no sirvamos más al pecado. Luego Romanos 6:12 al 14, note lo que dice, y esto es mortificación del pecado. No reine pues, es decir, la santidad implica, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis. Hermano, tú y yo tenemos la capacidad para obedecer o no obedecer. No obedecer cuando el pecado quiere ahondar en nosotros, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado, como ya hemos visto que se puede presentar como instrumentos de iniquidad. Entonces, ¿qué hago? Presentaos vuestros miembros a Dios como vivos de entre los muertos, vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñorea de vosotros, porque no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Míreme lo que le voy a decir en esta mañana. Tú y yo, a partir de ahora, en este mismo instante y lo que sigue de ahora en adelante esta semana y hasta que nos muramos, vamos a presentar nuestros miembros, sea al pecado o sea a la justicia. Depende de ti, depende de mí, cómo lo vamos a presentar, pero sí o sí los presentamos. Tú te levantas a pensar, ¿qué vas a pensar? Te levantas a hacer, ¿qué vas a hacer? No importa el trabajo que tengas, pero tú vas a presentar tus miembros o al pecado o a la justicia.
Por eso es que necesitamos depender de la gracia de Dios todo el tiempo, levantarnos, y lo primero es orar. Señor, aquí está, Dios mío, mire este día, Padre, ¿qué se va a presentar? Y entonces, ¿cómo yo voy a vivir? Si tu hermano aprendes a vivir día a día, dependiendo de Dios, día a día, clamando a Dios por ese día, vas a presentar tus miembros a la justicia. Pero si tú te levantas muy descuidado y me cogió el tiempo y qué pena y corrí, hermano, le digo que va a presentar sus miembros al pecado. Porque esto es muy difícil y solamente Dios nos puede ayudar acá. Por eso Romanos 8:13 dice que por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne. Voy a dejar esto para dentro de 8 días. La santidad del creyente es ordenada por la Escritura. Yo voy a dejar estos pasajes para dentro de 8 días, pero termino acá. Que esta es la razón por la cual la Biblia nos enseña entonces que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, ¿qué vimos en esta mañana? Capítulo 13 de la santificación, párrafo 1, la descripción de la santificación. Vimos que existen dos clases, tres clases de santidad, aunque apuntamos solamente a dos, una posicional y una progresiva. Luego viene la final. Ya somos santos en cuanto a la justificación, es una declaración legal, ya somos santos. Por eso yo le decía la vez pasada a ustedes, cuando yo leo Efesios 5, 25 al 27, dice que yo me daba mucho palo con eso, porque dice que el Señor, que Él va a venir por una iglesia pura, santa, gloriosa, sin arruga. Yo me di mucho palo porque yo decía, Señor, siempre veo inmundicia en mí. Claro, yo estaba mirando el área de la santidad progresiva, pero ahora ya no. Cuando leo ese versículo y digo, Señor, ese soy yo. Porque yo no lo hice, tú lo hiciste. Amén. Tú me purificaste y tú me vas a presentar como una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga, gloriosa. Ese soy yo, que tú hiciste esa obra. Se llama santidad posicional, hermano. Amén. Porque la santidad progresiva ya nos encargamos nosotros con la ayuda del Señor. Es decir, estamos siendo santos o estamos creciendo en santidad, y eso se le llama santidad progresiva. Entonces ya veremos un poquito más de esta parte, pero lleves esto. Para ser santos, fuimos elegidos para ser santos, dice Efesios 1:4 y dice Romanos 8:29, fuimos predestinados o elegidos para ser conforme a la imagen de Jesús. ¿Qué es santidad? Conformarnos a la imagen de Jesús, tener el carácter de Cristo en nuestras vidas más que el carácter del mundo. Mi hermano y yo, cuando vamos en la bicicleta, nos pasan cosas. Y yo sé como que estamos madurando, porque al comienzo alegábamos mucho, ahora ya como que más bien bajamos la guardia, estamos bajando la guardia. Y estos días yo pensaba y decía, uy Señor, eso es parte de tu santidad. Hermano, que a usted lo ofendan, o como me pasó a mí me han echado la madre en mi cara. Y no hacer nada, sino más bien como en otro tiempo, como decían por ahí, mataba y comía el muerto. Ahora más bien como que traigo saliva y me da, claro, pero uno puede ver, hermano. Estas hermanas nos ofendieron, si yo no, hermano, yo voy a hermano tranquilo, y yo también estoy tranquilo. Que no se vaya a levantar es porque yo me levanto, y de pronto estoy diciendo lo mismo, no se va a levantar porque yo me levanto, porque así es la cosa. Pero Señor, guárdanos, Padre, Señor. Y sabe, esto hace parte del carácter cristiano. Yo le pido a Dios que me ayude cada día a tener más el carácter de Cristo, hermano, para que así como a Cristo lo azotaron y dijeron todo de Él, no pasó nada. Amén. Amén. Bendito Dios. Vamos a orar.